En este vídeo se detallará la anatomía y fisiología del sistema nervioso central, periférico, autónomo y de neuronas, y además se describirán alteraciones y enfermedades nerviosas. Como introducción, comentar que el sistema nervioso es el dispositivo más complejo ideado por la naturaleza y que controla procesos que ocurren en nuestro cuerpo, recibiendo información y procesando esta desde los órganos a los sentidos y enviándola. Además, el cerebro se encarga de la cognición, aprendizaje y memoria, y está constituido por un conjunto de órganos, tejidos y células, miles de millones de neuronas, que intervienen en la señal nerviosa y promueven el equilibrio y homeostasis del organismo, controlando tanto la activación e inhibición de la contracción muscular y además la secreción hormonal. Esta transmisión eléctrica está llevada a cabo mediante la transmisión de potenciales de acción, la forma en la cual se comunican las neuronas. Sobre la estructura anatómica del sistema nervioso, comentar que está constituido por estructuras especializadas que van a controlar y regular el funcionamiento de órganos y sistemas. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, y el encéfalo está rodeado por el cráneo, y está formado por el tronco del encéfalo, cerebelo, diencéfalo y cerebro, y recibe, integra y relaciona información sensorial. Por su parte, el sistema nervioso periférico, fuera del sistema nervioso central, está constituido por los nervios craneales, originados en el encéfalo, y raquídeos, originados en la médula espinal, y van a conectar el sistema nervioso central con los órganos efectores. Los nervios son fibras nerviosas periféricas que establecen vías de información centrípetas desde los nervios hacia el sistema nervioso central y las vías centrífugas desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores mediante los nervios. Desarrollo embrionario del sistema nervioso. El sistema nervioso se va a originar en las primeras etapas del desarrollo embrionario, en la fase de gastrulación, mediante la cual el embrión pasará a poseer tres capas embrionarias desde dos: ectodermo, endodermo y mesodermo, y a partir del ectodermo será donde se formará el neuroectodermo por diferenciación de las células neuroectodérmicas. La notocorda va a promover esta diferenciación de forma que se va a engrosar y formará la placa neural en la línea media dorsal, y los pliegues neurales se formarán en los extremos y por neurulación. Posteriormente se desarrollará el tubo neural por unión de los pliegues y se formará un neurópono cefálico y caudal, y al cerrarse esto se va a establecer la circulación sanguínea y las crestas neurales, que por diferenciación formarán los ganglios. A partir del tubo neural se desarrollará el sistema nervioso central, la médula y el encéfalo, y a partir de las crestas el sistema nervioso periférico, los nervios raquídeos y craneales. En la zona superior del tubo neural se desarrollará como protuberancia el encéfalo, y en este el prosencéfalo, mesencéfalo y diencéfalo, y además se desarrollará en la zona inferior la médula espinal. La luz del tubo neural da lugar al sistema ventricular en el encéfalo y al epéndimo en la médula espinal, donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Funcionalmente distinguimos un sistema nervioso voluntario y consciente y otro autónomo o inconsciente. Sobre los tipos celulares, comentar que las células principales especializadas en la transmisión del impulso nervioso son las neuronas, y son la unidad básica y funcional de este tejido. La neurona posee un soma o cuerpo celular con el núcleo y gran cantidad de vesículas, y alrededor de este se extienden gran cantidad de prolongaciones, las dendritas, que van a interaccionar con el axón de otras neuronas, y una larga prolongación, el axón, que establecerá sinapsis con las dendritas de otras neuronas. En el axón se encuentra un terminal presináptico hacia el cual las vesículas van a vertir el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica, descubierta esta en 1888 por Santiago Ramón y Cajal, y al otro lado de esta se encuentra el terminal postsináptico que recibe este neurotransmisor en las dendritas. Las neuronas, dependiendo del número de conexiones que establece, se diferencian en unipolares, bipolares y multipolares. Unos axones son amielínicos sin vaina de mielina y otros son mielínicos, que forman envueltas lipídicas y aíslan eléctricamente al axón, promoviendo que el impulso nervioso se transmita hasta 100 veces más rápido. Además de las neuronas, el sistema nervioso está constituido por la microglía, un número mayoritario de células con otras funciones distintas, como los astrocitos, oligodendrocitos, microglía, célula ependimaria o satélite. Los astrocitos son células con forma estrellada que constituyen la barrera hematocefálica y se encuentran alrededor de los capilares de esta barrera, permitiendo obtener nutrientes de estos, y además que se aportarán a las neuronas. Además de esta función metabólica, también tienen función estructural aportando soporte y estructura, y además sintetizan sustancias. Los oligodendrocitos son pequeñas células que van a sintetizar las mielinas de la vaina de los axones, y cada oligodendrocito se va a unir de 3 a 50 axones mielinizándolo, formando varias capas y aislándolo eléctricamente y aumentando la velocidad de la transmisión. Las interrupciones de esta vaina son los nodos de Ranvier.
Las microglías son pequeñas células con función fagocítica actuando en forma de macrófago y con función inmunitaria en el sistema nervioso. Las células de Schwann son células que originan la vaina de mielina pero en los axones del sistema nervioso periférico. Cada una se une a un axón. Las células ependimarias son células ciliadas que envuelven el epéndimo y el sistema ventricular y originan el líquido cefalorraquídeo y mediante sus prolongaciones producen su movimiento. Las células satélites van a ser células de soporte del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, médula espinal, líquido cefalorraquídeo y meninge. En el encéfalo se encuentra el tronco del encéfalo, diencéfalo, cerebelo y cerebro. El tronco del encéfalo se encuentra en la zona inferior del cerebro y es una estructura alargada que va a limitar con la médula espinal, constituida por el bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo, y en esta zona se encuentra la formación reticular encargada de la conciencia y despertar. El bulbo raquídeo es la porción inferior de este donde se encuentran fascículos ascendentes sensoriales y descendentes motores, comunicando la médula y el encéfalo. Aquí se encuentran núcleos relacionados con las funciones vitales como el control de la respiración, el latido cardíaco, y núcleos también relacionados con funciones no vitales, como el estornudo, tos o el hipo, y está relacionado con los pares craneales 8 a 12. La protuberancia es la región entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo, formada por núcleos ascendentes y descendentes neuronales, y está relacionado con los pares de nervios craneales 5 a 8. En el mesencéfalo también encontramos núcleos ascendentes y descendentes y en esta zona se inervan los pares de nervios craneales 3 y 4. Y también en esta zona se encuentran los núcleos rojo y negro encargados del control involuntario de la musculatura. El diencéfalo se encuentra en la zona central del cerebro y el mesencéfalo y está constituido por una zona superior, el tálamo, con diversos núcleos y una zona inferior, el hipotálamo. El tálamo es la primera estación a la cual llegan los estímulos sensoriales procedentes de receptores desde la médula espinal y otras zonas, y desde la cual se van a derivar. También está encargado de la cognición, el aprendizaje, memoria y participa en las emociones. En el hipotálamo se encuentran más de 12 núcleos neuronales. Se regula la homeostasis entre sus muchas funciones, se regula el sistema nervioso autónomo. Y por lo tanto, se regula la contracción muscular lisa, cardíaca, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, el estado de conciencia, el sueño y vigilia. Control del metabolismo, la secreción glandular, y una de sus funciones principales será la producción de hormonas hipotalámicas, que van a regular la secreción de hormonas adenohipofisarias, es decir, regula la hipófisis. El hipotálamo también está formado por una hipófisis anterior o adenohipófisis y una región posterior o neurohipófisis, y regula además las emociones y el comportamiento, como el placer, la agresividad, controla la sensación de hambre, saciedad, sed, según la presión osmótica del espacio extracelular. El cerebelo está en la zona posterior del cerebro y es una estructura con dos hemisferios, una zona gris externa mielínica y una zona blanca interna mielínica. El cerebelo controla la coordinación, movimiento, postura y equilibrio, de forma que si se produce una alteración en cualquiera de estos, se van a producir señales y bucles de retroalimentación negativa hacia las áreas motoras para modificar esto, y se encuentra separado el cerebro por la tienda del cerebelo. El cerebro se encuentra protegido por el encéfalo y es el área de mayor extensión de este. Está formado externamente por la corteza cerebral de sustancia grisa mielínica y en la zona interna sustancia blanca de axones mielínicos donde se encuentran núcleos estriados, caudados, putamen y pálidos, con funciones motoras. Posee gran cantidad de circunvoluciones en esta corteza y una serie de hendiduras que separan los lóbulos cerebrales. La de mayor extensión es la cisura interhemisférica o longitudinal, que separa los dos hemisferios derecho e izquierdo. La cisura de Rolando separa el lóbulo frontal del parietal. La cisura de Silvio separa el lóbulo frontal del temporal. Y la cisura de Calcarina separa el lóbulo occipital. De esta forma, cada hemisferio se divide en 4 lóbulos. Es en la corteza cerebral donde se encuentran 3 zonas diferentes: zona sensorial, motora y de asociación. La zona sensorial se encuentra en la zona posterior en el lóbulo parietal y está conectada con receptores sensoriales, recibiendo información de estos. En esta área se encuentra el área somatosensorial primaria, área en la cual se van a representar los receptores sensoriales de todo el organismo, y en estos se encuentran en mayor número en las extremidades y por lo tanto más representadas, el área visual, área auditiva, área olfativa y área gustativa. Y estas áreas se encuentran en la zona parietal de la corteza y reciben información y estímulos de estos sentidos.
El área motora se encuentra en la zona anterior del cerebro, donde se distingue el área motora primaria, encargada de inervar la musculatura esquelética, y en esta zona se encuentran representadas las distintas unidades motoras de todo el organismo, a mayor número en una zona de mayor representación, como en las extremidades, y el área de Broca, encargada de inervar la musculatura encargada del habla, y esta área se encuentra en la zona frontal. El área de asociación comunica áreas sensoriales con áreas motoras mediante fascículos de asociación, y está formada por el área de Wernicke en la región frontal, que participa en la interpretación del habla y su contenido, área de asociación somatosensorial, que integra e interpreta sensaciones, el área de campo visual, que interviene en movimiento y seguimiento de la vista, área promotora en la región frontal, que interviene en acciones secuenciales y complejas como introducir una hoja en un sobre, y área de integración visual y auditiva, que interviene en la interpretación. El sistema límbico se encuentra en la zona superior del tronco encefálico y controla la emoción. Existen diferencias entre los hemisferios cerebrales, de forma que el izquierdo se va a especializar en el lenguaje hablado y escrito, habilidades numéricas y científicas y racionamiento, mientras que el derecho en habilidades musicales, percepción espacial y reconocimiento del propio cuerpo. La médula espinal tiene forma cilíndrica y está constituida en su interior por sustancia gris amielínica y en su exterior por sustancia blanca mielínica, y se encuentra en el interior de la columna vertebral, protegida por esta. Se va a extender desde el final del bulbo raquídeo hasta la segunda vértebra lumbar, y tras esta se encuentra la cola de caballo, que es el extremo final de la columna. A lo largo de esta se extienden una serie de segmentos espinales, unas 33 vértebras espinales con 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 cocígeras, y 31 segmentos espinales, de los cuales van a surgir 2 nervios espinales de cada uno, y que conecta con la médula por las raíces. La raíz dorsal posee fibras sensoriales y la ventral neuronas motoras, que al contrario que estas últimas van a conducir el impulso nervioso hacia los órganos efectores. La médula espinal posee sustancia gris interna y sustancia blanca externa, con cordones anteriores, laterales, y la sustancia gris se encuentra en forma de H, que va a dividirse en hastas anteriores con neuronas motoras, posteriores con sensoriales y laterales, neuronas del sistema autónomo. Y mediante esta sustancia blanca van a descender las vías motoras y ascienden las sensitivas. Las meninges son envolturas que se encuentran recubriendo al encéfalo y la médula espinal, separándolos del cráneo y la columna vertebral, constituidas por conjuntivoides de la capa más interna. Son la pía madre, aracnoide y dura madre. La pía madre es la capa más cercana al encéfalo y la médula. El aracnoides es la capa de conjuntivo rico en colágeno y fibra elástica, y forma una malla entre la pía madre y dura madre, y se encuentra en esta el espacio subdural, donde se va a encontrar el líquido cefalorraquídeo circulando a través de este, que se origina en los ventrículos. La dura madre es la capa más externa y rígida, formada por conjuntivo denso, y se encuentra adherida al hueso y posee una serie de tabiques que van a formar la hoz del cerebro, separando los hemisferios cerebrales, y la tienda del cerebelo, separando a este del cerebro. El líquido cefalorraquídeo es el medio interno del sistema nervioso. Es transparente e incoloro y protege a la médula y el encéfalo, e intercambia gases y sustancias con las células nerviosas. Se produce en los plexos coroideos de los 2 ventrículos laterales, una zona con capilares y con células ependimarias, que lo originan y a partir del plasma sanguíneo van a producir su movimiento. Circula por las cavidades del encéfalo, ventrículo, epéndimo y espacio subaracnoideo, y de estos ventrículos laterales llega al tercer ventrículo y de este al cuarto hasta el espacio subaracnoideo, que rodea el encéfalo y la médula y se reabsorberá por la sangre por las vellosidades aracnoideas. El sistema nervioso periférico está constituido por los nervios craneales y los nervios raquídeos, que van a comunicar el encéfalo y la médula espinal con los órganos efectores, de forma que mediante estos se llevan a cabo vías de información centrípeta desde los órganos sensoriales hasta el sistema nervioso central, donde se elaborará una respuesta, y centrífuga desde el sistema nervioso central, donde se enviará información hacia los órganos efectores. Los nervios raquídeos son 31 y parten de la médula espinal en los agujeros de conjunción. A través de la apófisis se nombran y numeran según su localización en la columna vertebral: 8 pares cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un par cocígero. Los nervios craneales nacen del encéfalo y comunican los órganos efectores y sensoriales con el encéfalo, y se van a denominar mediante números romanos, y son 12. Par craneal 1 o nervio olfatorio. Es un nervio sensorial originado en la mucosa olfatoria y que llega al bulbo raquídeo y está conectado con el sistema límbico. Par craneal 2 o nervio visual.
Es un nervio sensorial con información desde la retina donde nace y que termina en el quiasma óptico. Par craneal 3 o nervio ocular común. Es un nervio motor encargado del movimiento del globo ocular. Par craneal 4 o nervio patético. Es un nervio mixto encargado del movimiento del globo ocular. Par craneal 5 o trigémico. Es un nervio mixto sensorial de la cara y motor de los músculos de la masticación. Par craneal 6 o nervio ocular externo. Mixto y además motor del globo ocular, es decir, encargado del movimiento del globo ocular. Par craneal 7 o facial. Es un nervio mixto con parte sensorial de la lengua y motora de la musculatura de la cara. Par craneal 8 o auditivo. Es un nervio mixto encargado de la sensibilidad, el equilibrio y de la audición. Par craneal 9 o hipogloso. Es un nervio mixto sensorial de la lengua y además se encarga de la musculatura de la deglución y secreción de la glándula parótida. Par craneal 10 o nervio vago. Es un nervio mixto sensorial de la faringe, epiglotis y controla además la presión sanguínea y respiración. Además se encarga de la musculatura de la deglución, tos y fonación. La porción parasimpática inerva órganos digestivos. Par craneal 11 o espinal. Es un nervio mixto encargado de la musculatura del cuello, como el esternocleidomastoideo o los deglutorios. Par craneal 12 o glosofaringeo. Es un nervio mixto encargado de la inervación de la musculatura de la lengua. Sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso autónomo está involucrado el sistema nervioso simpático y parasimpático. Como sabemos, el sistema nervioso simpático prepara al organismo para una situación de estrés, y en este sistema se van a encontrar una serie de fibras preganglionares colinérgicas cuyo transmisor es la acetilcolina, y de las postganglionares adrenérgicas cuyo transmisor es la noradrenalina. Los receptores adrenérgicos de los órganos efectores se van a estimular por la adrenalina y por la noradrenalina, y los dos tipos principales de receptores son alfa y beta. Parte de las fibras preganglionares llegan a la médula suprarrenal y su estimulación nerviosa produce la liberación de adrenalina. En el sistema nervioso parasimpático están involucrados los pares craneales 3, 7, 9 y 10, y estos ganglios se van a situar cerca de los órganos a inervar. Las fibras preganglionares liberan acetilcolina y son colinérgicas, y los receptores colinérgicos de los órganos efectores son nicotínicos, es decir, excitadores, y muscarínicos, que son inhibidores o excitadores. La mayoría de las fibras parasimpáticas se localizan en el nervio vago, inervando vísceras mediante el par craneal 3, inervando el ojo, o las del 7 y 9, inervando glándulas. Fisiología del sistema nervioso. Junto con el sistema endocrino, el sistema nervioso va a regular gran parte de las funciones corporales y promueve la homeostasis. Entre estas funciones se encuentran las sensoriales, al transmitir información mediante neuronas sensoriales o aferentes al sistema nervioso central. También integradoras, ya que mediante las interneuronas, la mayoría de las neuronas, se van a conectar motor y sensoriales. Y también funciones motoras, ya que mediante neuronas motoras se van a regular distintas actividades como la contracción muscular y la secreción glandular, es decir, órganos efectores. Desde un punto de vista funcional, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso somático, que es voluntario y que consta de neuronas sensoriales que van a transportar información al sistema nervioso central, y de este se va a conducir al músculo esquelético por neuronas motoras, un sistema nervioso autónomo con neuronas sensoriales que van a transportar la información al sistema nervioso y la motora hacia el músculo liso cardíaco y glándulas, y este control es involuntario, mediante el sistema nervioso parasimpático y simpático, y por otro lado el sistema nervioso entérico, que representa el cerebro y el tubo digestivo, y estas neuronas se encuentran en el tracto gastrointestinal y controlan la contracción del músculo liso y las secreciones de órganos. Fisiología de la neurona. Las neuronas se comunican mediante potenciales de acción, y estos producen un cambio en el potencial de membrana. Al igual que todas las células, las neuronas poseen un potencial de carga, es decir, se encuentran cargadas positivamente en su exterior y negativamente en su interior, y debido a esto se genera un potencial de reposo de unos menos 70 milivoltios. En la transmisión del impulso nervioso, el neurotransmisor se va a liberar desde el terminal presináptico de una neurona en la hendidura sináptica entre estas y producirá un cambio en la permeabilidad de la membrana en el terminal postsináptico de la siguiente. Según la señal del estímulo nervioso, va a provocar una despolarización o hiperpolarización de la célula. La despolarización va a ocurrir cuando se abren los canales de sodio y por tanto esta carga positiva, el flujo de iones, se va a introducir en la célula provocando un cambio en la polaridad de esta. Una despolarización ocurrirá si esta llega a un potencial umbral de menos 55 milivoltios.
ya que los potenciales de acción se generan según la ley del todo o nada. Al alcanzar este potencial umbral, se va a generar un potencial de acción de la misma amplitud, siempre desde la son hasta las terminaciones, y de esta forma se comunican las neuronas. Cuando cesa el estímulo nervioso se produce la hiperpolarización, al cerrarse los canales de sodio y abrirse los canales de potasio, produciéndose una repolarización, y el potencial de membrana vuelve a su valor de reposo. El potencial nervioso es conducido desde las dendritas de una neurona hacia la son de la siguiente y así sucesivamente. La conducción se produce de forma saltatoria en los nódulos de Ranvier en los axones mielínicos, donde se van a producir hasta 100 veces más rápido que en los amielínicos, y de forma continua en los amielínicos, sin vaina de mielina. De esta forma, el flujo de iones produce la despolarización del siguiente nódulo. Fisiología de los reflejos. Los reflejos son respuestas automáticas involuntarias rápidas frente a un estímulo y producen un arco reflejo y en esta van a intervenir las motoneuronas del sistema nervioso central. Los reflejos se originan mediante estímulos en receptores y neuronas sensoriales que serán recibidos en la sustancia gris mielínica del sistema nervioso, con neuronas motoras y sensitivas, que van a recibir mediante los nervios raquídeos este estímulo nervioso. A este estímulo se elaborará una respuesta por una interneurona y llegará a una motoneurona estimulando el órgano efector, produciéndose un reflejo somático si es un músculo esquelético y visceral si es un músculo liso. Un ejemplo de ello podría ser la respuesta de apartar la mano cuando nos estamos quemando. Algunos reflejos, como el de la tensión o estiramiento, se encuentran regulados. El reflejo del estiramiento tiene lugar al producirse el estiramiento excesivo de un músculo de forma que el uso neuromuscular va a activar neuronas raquídeas que van a enviar señales para el cese del estímulo, protegiendo al músculo del daño promoviendo la contracción. En el reflejo de la tensión, en los tendones musculares existen receptores de la contracción de igual manera y el uso tendinoso de Golgi va a proteger al músculo de una excesiva contracción de forma que enviará estímulos nerviosos para el cese de esta. Estos reflejos promueven la protección del músculo. Hábitos saludables relacionados con el sistema nervioso, la salud mental. Según la OMS, el estado de salud se define con el estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, por lo que la salud mental, sobre todo en los países desarrollados, forma una parte fundamental de la vida saludable. Entre los hábitos saludables relacionados con el sistema nervioso se encuentran llevar a cabo una alimentación saludable siguiendo las recomendaciones nutricionales, entre unos 55 y 60% de glúcidos en la dieta, 25 a 30% de lípidos y 10 a 15% de proteínas. Además, evitar el consumo de grasas saturadas insaludables, harina, azúcares refinados, carnes rojas y entre algunas sustancias muy relacionadas con la salud del sistema nervioso se encuentran algunas que van a promover la alteración de este, como alcaloides, como el tabaco, cafeína, que debe evitarse y también el alcohol, y por supuesto evitar el consumo de drogas. Uno de los hábitos saludables principales es el descanso mínimo de unas 8 horas y además se debe evitar el estrés y el cansancio mental, y los periodos de gran esfuerzo mental deben intercalarse con descanso. La Asociación de Psiquiatría Americana, APA, mediante diversos estudios, reconoce que el ejercicio físico promueve un aumento de la liberación de dopamina, endorfina y serotonina, relacionadas con la satisfacción personal y sentimientos positivos y mejorando, por tanto, la salud mental. Para alteraciones del sistema nervioso. El ritmo acelerado de vida en los países occidentales generalmente ha promovido la aparición de alteraciones del sistema nervioso, de forma que gran parte de la población ha experimentado neurosis como la ansiedad o depresión. Además de estas alteraciones, también encontramos enfermedades degenerativas como el Parkinson, Alzheimer y esclerosis múltiple. En la enfermedad del Parkinson son frecuentes la bradicinesia y accinesia, temblores y rigidez muscular, y se produce la degeneración de los ganglios basales que forman la sustancia negra en el encéfalo. En el Alzheimer se produce la degeneración de los núcleos neuronales del hipocampo y la corteza entorrinal, encargados de la memoria y recuerdos. En la esclerosis múltiple, enfermedad autoinmune, se produce la pérdida de vaina de mielina axónica en el encéfalo y la médula espinal, produciendo la ralentización o detección de los impulsos nerviosos, produciendo lesiones neuronales o esclerosis. El cáncer cerebral afecta a los nervios periféricos. Entre los síndromes destacan la drogodependencia, anorexia nerviosa, bulimia, insomnio o neuralgias que ocasionan dolor como la cefalea, entre la que se encuentra la jaqueca, y accidentes cerebrovasculares muy relacionados con los malos hábitos. Entre los traumatismos se encuentra el edema cerebral, exceso de fluido, epilepsia, alteración de la actividad nerviosa central, de forma que se van a producir distintas descargas de muchas neuronas a la vez y normalmente se produce la pérdida de conciencia y espasmo vascular.
En la espina bífida, la médula espinal queda descubierta en la zona caudal, produciendo parálisis de las piernas, hidrocefalia o retraso mental. La parálisis cerebral ocurre en el periodo neonatal debido a infección, hipoxia cerebral o lesión, y no se controlan los movimientos o se tiene debilidad, y la encefalitis es la inflamación o infección por virus o bacterias. La meningitis es la inflamación o infección de meninges por virus o bacterias y pueden ser mortales o dejar secuelas. Entre los accidentes cerebrovasculares destaca la isquemia, falta de riego sanguíneo por embolia, arteriosclerosis o derrame cerebral, rotura de un vaso sanguíneo en el cerebro y daño del tejido. Entre las psicosis, en las cuales no se tiene conciencia de la realidad, se encuentra la esquizofrenia, en la cual se va a producir una descoordinación de los sentimientos, comportamientos y acciones, y la psicosis maníaco-depresiva, con periodos de excitación o depresión, y el autismo, incapacidad para la comunicación y relación con otros niños.